Su presencia es fuerte esta noche en este lugar. Su presencia está en medio de nosotros. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tu gloria está entre nosotros. Los que se consagran saben de lo que estoy hablando. Pueden sentirlo más fuerte. Cuando hay una vida consagrada a Dios, la presencia de Dios es como algo directo, como una conexión directa. Una vida consagrada es una vida que está directamente conectada con el Espíritu de Dios. Eres más sensible, eres más accesible a Él, a su gloria. Gracias. Gracias Dios, gracias Jesús. ¿Qué haríamos si no fuera por esa preciosa sangre? Gracias Señor. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Y eso es lo que quiero hablar esta noche. Sangre pura. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Lea con atención. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén y amén. Qué poderoso pasaje. Amén. Para algunos que lo leen por primera vez, posiblemente suene extraño, no entiendan, no sea claro, pero yo quiero hoy, a través de la palabra y la revelación por el Espíritu Santo, que usted reciba el entendimiento de lo que es la sangre de Jesús. Amén. En aquellos días Moisés se estipuló, en aquellos días Moisés levantó una ley, lo que conocemos como el antiguo pacto, porque había un pacto que Dios había hecho con Israel en aquellos días, donde él aseguraba que él iba a estar con Israel y que iba a escribir su ley en sus corazones. Esta ley que Moisés levanta la estipula a raíz de que ciertas cosas están pasando entre el pueblo: adulterios, fornicaciones, homicidios. Donde había tanta gente, era necesario algo que los rigiera y los ordenara. Pero a raíz de las leyes que Moisés escribe, guiado por el Señor, por Jehová, también hay cosas que Jehová le estipuló a Moisés que las hiciera por ley. Y entre esas está la ley del holocausto y las ofrendas, de modo que cada una de ellas servía para dar al hombre y restaurar la comunión con Dios. En aquellos días Jehová necesitaba algo que cuando el hombre pecara
tuviera algo que lo ayudara a accesar al perdón y que restaurara la comunión con Él. El plan de Dios nunca ha sido estar lejos del hombre. Aunque el hombre pecó en el Génesis, en el Edén, con Adán y Eva, aunque pecaron, el plan de Dios nunca ha sido de alguna manera estar lejos del hombre. Siempre quiso restaurar esa comunión. Y las ofrendas en un aspecto se dividen en dos clases. Las ofrendas de olor grato. Usted puede leer el Éxodo cuando Dios le habla a Moisés y le dice: haz esto y estipúlalo como ley, estipúlalo como pacto perpetuo. Y él le habla las ofrendas, que son dos tipos de ofrendas, dos clases. Las ofrendas de olor grato presentadas por los adoradores, y las ofrendas por el pecado presentadas por aquellos que, habiendo pecado, tienen que ser restaurados a su posición nuevamente de adoradores. Explico. Cuando Moisés, Dios le estipula el levantar estos tipos de ofrendas, está la ofrenda de libación, estas ofrendas de libación eran de harina y de otros materiales, de otras cosas, pero estas ofrendas eran más para adorar a Dios. También habían algunos sacrificios de ciertos animales que se hacían porque se hacían todos los días, pero esas ofrendas eran hechas por adoración a Dios. Todos los días los sacerdotes mantenían el fuego encendido del altar, porque todos los días ellos tenían que ofrecer en la mañana y en la tarde adoración. Cuando ese humo salía, Israel sabía que era un tiempo para adorar a Dios. Es lo que hacemos nosotros todo este tiempo que venimos a los servicios. Presentamos a Dios adoración cuando estamos en la casa y estamos ahí en nuestra intimidad con Dios, estamos adorando. Nosotros deberíamos ser como este tabernáculo, estar adorando continuamente, siempre. Cuando hablamos de las ofrendas de adoración de olor grato, era porque había que estar adorando a Dios. Pero la otra clase de ofrendas eran las ofrendas por el pecado, conocida como la ofrenda por la culpa, la ofrenda de paz y la ofrenda de expiación. Estas ofrendas tenían que ver con sacrificio de sangre. Las ofrendas de adoración no eran ofrendas de sangre, eran ofrendas diferentes ofrecidas a Dios. Pero las de sangre tenían una línea, una dirección de expiación, de perdón, de restauración de la comunión con Dios. Y entre estas, las ofrendas de olor grato eran de harina, vegetales, vino, aceite. También se les conocía como libación. Estas eran para honrar y adorar a Dios. Las ofrendas por el pecado directamente estaban relacionadas con el derramamiento de sangre, porque al ser la sangre, la vida del hombre, debía ser la sangre derramada también para expiación, o sea, purificación o consagración del pueblo. Cuando un hombre pecaba, un sacerdote o cualquier hombre, le llamaban la ofrenda por hierrar o por hierro, no hierro, sino hierro. Creo que tiene que ver con error, pero se escribe hierro, ¿verdad? O hierrar, ¿verdad? Entonces, estas ofrendas traían un macho cabrío o un cordero o un becerro de acuerdo a la situación del pecado, y oiga, conforme a la condición económica de la persona también. Porque si la persona no tenía dinero para llevar un cordero o un becerro o algo así por el estilo, podía llevar una paloma. Y si era tanta la pobreza, llevaba un puñado de harina para quemarlo en el fuego del Señor en el altar. Cuando esto pasaba, la persona ponía la mano en la cabeza del animal y con un cuchillo la degollaba. Cuando esa sangre se derramaba, el sacerdote mojaba su dedo y untaba la sangre a la orilla del altar y lo llevaba también a los cuernos del altar de bronce. Ese era un ritual que se hacía para la expiación del pecado y de la culpa. ¿Está aquí? Ahora, Hebreos 9:22, vea lo que dice Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Era necesario que la sangre fuera derramada para que Dios perdonara el pecado del hombre. Era necesario el derramamiento de sangre. Por eso muchas personas hoy en día se preguntan: ¿por qué Jesús tuvo que morir como murió? ¿Por qué Jesús tuvo que derramar toda su sangre? Ya va a ir entendiendo por qué el Señor puso hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Entonces entendemos que un holocausto, escuche, porque cuando hablamos de esto y leemos la Biblia dice: y los holocaustos que yo los daría. ¿Y qué es un holocausto? ¿Qué es un holocausto? Un holocausto es la víctima. Un holocausto es el animal, o es lo que vamos a sacrificar en ese momento. Ese es el holocausto. Es la víctima, o sea, algo o alguien que va a ser sacrificado. Así en aquellos días era necesaria la exclusividad, que el animal fuera cordero, becerro, macho cabrío, debería ser perfecto. Este animal que iba a ser sacrificado tenía un requisito: no podía ser tuerto, ni enfermo, ni deforme. No podía tener nada malo. El animal debía ser perfecto. Dios no recibe ofrendas imperfectas. Él recibe cosas perfectas, en buen estado. Entonces, en ese momento, aquella ofrenda que Moisés tenía que presentar a través del sumo sacerdote y de los sacerdotes del tabernáculo para perdón de los pecados, debía ser perfecta. ¿Está aquí? Todos los días se practicaban estas ofrendas en el tabernáculo, pero había una ofrenda que se hacía cada año. Era la ofrenda por la expiación de todo el pueblo. Es sorprendente que esta ofrenda también purificaba el tabernáculo, porque decía que como el tabernáculo estaba en medio del campamento, se contaminaba. Para Dios, tener el tabernáculo en medio del campamento producía que al tiempo hubiera una cierta contaminación. Vea lo dedicado que es Dios con la consagración de las cosas. Era necesario que cuando el sacerdote degollaba el animal, este era diferente, porque esta sangre tenía que, hasta en el dedo gordo del pie se embarraba el sacerdote eso para purificarse. Es que la sangre limpiaba, la sangre consagraba, la sangre era lo único en ese momento que podía limpiarlos y hacerlos dignos y aptos delante de Dios. Si no había sangre derramada, esta gente podía ser destruida. El sacerdote sacrificaba el animal, lo degollaba y la sangre la ponía, la rozaba en el altar, la llevaba al lugar santo y con esa sangre también tenía que ir y rociar el lugar santísimo adentro. Esa era la razón de la expiación a nivel general. En la anterior que le dije, la persona que pecó era la que ponía la mano en el animal y lo degollaba. En esta otra es el sumo sacerdote haciéndolo por toda la nación. Y por el tabernáculo, llevar la sangre y rociarla en los diferentes lugares del tabernáculo, lo consagraba durante un año para que la santidad de Dios estuviera allí. Qué importante era la sangre, ¿verdad? Entonces el sacerdote tomaba con su dedo la sangre y la rociaba en los cuernos del altar, luego el velo del lugar santísimo, porque así se garantizaba la expiación y el perdón. En estos días nos consagramos, y ya no con la sangre de los machos cabríos, ni con los corderos, ni con los becerros, sino con la sangre de Jesucristo, que fue el cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Vea lo que dice Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Vea qué poderoso. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, porque cuando se quemaba la carne y se hacía ceniza, también había que llevar esas cenizas y llevarlas afuera del campamento, porque eso era como sacar el pecado del campamento. Mire, dice: y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. 14.
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. ¿Quién es el Espíritu eterno? El Espíritu Santo. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mi hermano, si en aquellos días esta gente se sentía limpia cuando sacrificaban y le sacaban la sangre a un toro, a un becerro, a un cordero, a un animal de esos, y ellos sentían limpias sus vidas y sentían limpia su conciencia de obras muertas, de pecados, de cosas, cuánto más usted y yo, que no recibimos la sangre de un animal, que no fuimos intermediarios por otro hombre que hizo eso, sino por Jesucristo mismo, que Él no puso la mano sobre un animal, ni nadie puso la mano sobre un animal para hacerlo, sino que Él mismo tomó todos los pecados y Él mismo derramó no la sangre de nadie, sino su propia sangre, para que esa sangre nos limpiara de toda contaminación, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda iniquidad, para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Jesús es más poderosa. Por eso, hermano, hay gente que el antiguo pacto todavía lo quiere vivir y no entiende que el nuevo pacto es más poderoso, porque yo ya no necesito los sacrificios de la ley. Yo ya no necesito meterme en la ley para acercarme a Dios, porque yo tengo un solo sacrificio hecho para siempre, donde ya no necesito todos los días ir a sacrificar algo. Todo lo que tengo que hacer es adorarlo a Él por lo que Él ya hizo por mí. Jesús fue el holocausto perfecto. Jesús fue la víctima. Cuando estos hombres caminaban con un corderito para llevarlo, Juan el Bautista vio allá y dijo: ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino a los israelitas cuando escucharon ese idioma: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos sabían lo que Juan estaba hablando, porque ellos sacrificaban corderos para purificarse. Entonces ellos, al escuchar: ahí viene el Cordero de Dios, pero no ven un animal, ven a un hombre, dice: ¿qué es esto? Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es la promesa cumplida para nosotros. Él va a quitar el pecado del mundo, va a tomar el pecado sobre sí mismo y lo va a llevar para salvarnos. Tal vez usted leía antes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no entendía muy bien por qué sabe eso. Era por esto mismo que se hacía antes con Moisés. Ellos sacrificaban corderos para perdón de pecados, pero Jesús era el Cordero. Apocalipsis dice: y se presentó el gran libro, y nadie podía desatar los sellos del libro, dice. Pero el único que podía desatar los sellos del libro es el Cordero que fue inmolado, dice. Él tiene el poder, la honra y la gloria para desatar los sellos del libro, y que sean el cumplimiento de los tiempos. La misma Apocalipsis lo llama el Cordero inmolado. Yo sentía la presencia de Jesús, del Espíritu Santo hoy, de que usted entienda lo que Él hizo por usted y lo que esta sangre representa en su vida. Jesús fue la víctima, fue el holocausto sin mancha, sin imperfección, que se dio a sí mismo por nosotros para consagrar nuestras vidas. Así como los animales debían ser perfectos, Jesús era perfecto. La Biblia dice que Él estuvo en medio de nosotros sin pecado. Jesús sabía, aunque era hombre y fue tentado, y no solo con las tentaciones que salen en Lucas 4, Mateo 4. No, Él fue tentado en todas las áreas. La Biblia dice que en todo Él padeció. Todo lo que usted y usted, Él fue también, tenía esa debilidad.
Solamente que Él decidió consagrarse y decir: no voy a pecar porque yo soy el Cordero de Dios, yo soy el que va a ser sacrificado y no puedo estar impuro, no puedo ensuciarme, no puedo hacer nada que no permita que este sacrificio se desarrolle. Por eso no pudieron quebrar sus huesos en la cruz, porque Él iba entero. Las heridas, las llagas, es diferente. Eso no le robó perfección. Aquel animal sacrificado en el antiguo pacto, después de sacarle la sangre degollándolo, lo abrían por la mitad. Las vísceras las presentaban a Dios para una cosa, la grosura para otra, y en algunos casos la espaldilla le quedaba al sacerdote cuando ya estaba cocida. El que el sacerdote pudiera accesar de ese sacrificio era los beneficios de Cristo hoy. Cristo se sacrificó para que tú ya no tengas que pasar las cosas que Él pasó. Tú no vas a recibir los azotes, tú no vas a ser crucificado, tú no llevarás los clavos, tú no tendrás una corona de espinas, porque Él las llevó por ti. Él dice que el precio de nuestro pecado fue sobre Él. El precio, lo que tu deuda, iglesia, tu deuda, tu pecado, mi pecado, ya nosotros no tenemos que andar viendo cómo lo limpiamos. Él lo limpió. Él nos limpió con ese sacrificio. Él lo llevó. Hoy nosotros somos libres por esa sangre. Hoy usted y yo ya no tenemos que presentar un holocausto, porque ya fue presentado. Jesús no va a morir todos los días por ti. Jesús murió una vez y para siempre. Su sacrificio es tan efectivo que no tenía que repetirse y repetirse y repetirse. Fue necesario una sola vez para que se cumpliese todo. Hebreos 9:15 dice: así, por eso es mediador de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús superó las expectativas del antiguo pacto, lo que era sombra. Todos esos sacrificios, todas esas fiestas que se hacían en aquellos días, eran una sombra, eran una imagen de lo que había de venir. Pero cuando Cristo vino, Cristo fue la realidad. Cristo fue la explicación de todos esos sacrificios. Cristo fue la explicación de todas esas cosas. Nosotros hoy gozamos de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escuche, ahí Él está marcando la imperfección que había en el primer pacto, pero llama el segundo pacto, el nuevo pacto, un pacto perfecto. Habían deficiencias en el primer pacto porque se dependía del hombre, pero en el nuevo pacto es solo Dios. No hay ningún otro intercesor, solo Jesucristo. Decía la pastora: Él es el camino, la verdad y la vida. Y sigue más adelante: nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque Él es el único intermediario. Pedro dijo en el libro de los Hechos: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. El primer pacto dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros, los que hemos recibido ese sacrificio, los que hemos aceptado de corazón la ofrenda, los que recibimos que tomaron nuestro lugar, que hicieran el cambio por nosotros en ese tiempo. No estábamos ahí, no sabíamos que eso iba a pasar. Usted y yo nacimos y no teníamos idea de que esas cosas habían ocurrido, pero no fue necesario,
Porque lo que importa hoy es que si lo escuchas, si oyes de este Jesús que sacrificó su vida por ti, lo importante es que hoy abras tu corazón y lo recibas. Lo importante no es si esa sangre se derramó ese día. Lo importante es que esa sangre hoy está vigente, burbujeando para todo el que quiere salvarse, para todo el que quiere la vida eterna, para todo el que quiere ese amor inagotable que fue derramado en la cruz. La sangre de Cristo, sangre pura, sangre sin contaminación, sangre que no venía sucia por nada de este mundo, sangre que venía del cielo. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. María fue, dice, por el Espíritu Santo concibió. El Espíritu Santo la embarazó. Los genes que venían en Jesús no eran los genes de un hombre. No sobrepasaron los genes de María, porque si no hubiera nacido afeminado, hubiera nacido de otra forma. Usted sabe lo que estoy hablando. Cuando los genes de la mujer son más fuertes según el nacimiento de un hombre, el hombre sale con rasgos femeninos. Pero ahí no habían rasgos de hombre, no había ADN de hombre, pero venía el ADN del cielo. Venía el ADN del Padre. Venía el ADN del Espíritu Santo, que fue el que embarazó a María. Le dijo, el Espíritu de Dios, le dijo el ángel, vendrá sobre ti, y lo que tú vas a concebir es llamado Hijo de Dios. Mi hermano, Jesús fue ese holocausto, el mediador. Por eso Jesús dijo en la Santa Cena: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Los mesiánicos no soportan oír eso, porque ellos viven bajo el viejo pacto. Pero Jesús lo dijo, por eso lo dijo ahí a sus discípulos, y quedó escrito en la palabra: este es el nuevo pacto en mi sangre. Todo lo que va a pasar de aquí en adelante va a ser por mi sangre, por la sangre que yo voy a derramar por ustedes. El que se quiere salvar tendrá que recibir mi sangre. Ahora, comer sangre en ese tiempo era pecado. Cuando Jesús hablaba de que él tenía que morir, cuando Jesús revelaba ciertas cosas de estas, no podía entenderse en la mente de un fariseo, porque él vivía bajo la ley, creyendo que Jesús lo que estaba hablando era que se lo iban a comer a él. Como cuando habló del templo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Todos estaban pensando en las piedras. Muchas veces Jesús trató de decir las cosas para que unos entendieran y otros no. Pero lo importante era que usted y yo hoy lo entendamos. Por eso Jesús dijo eso. Jesús, en aquellos días, el hombre ponía la mano sobre la víctima y le transmitía sus pecados. O sea, la relación era indirecta. Pero Jesús tomó sobre sí el pecado y la culpa y pagó con la sangre pura y limpia. Jesús no usó un intermediario, Jesús mismo lo hizo. Dice Hebreos 9:16: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Su sangre, escúcheme, su sangre fue derramada toda completa por nosotros. Así como los sacrificios liberaban al pueblo del pecado, así la muerte de Jesús nos liberó a nosotros del pecado. Así de efectivo. Israel veía la sangre y sabía que ya Dios lo estaba perdonando. Usted y yo hoy debemos ver la cruz y debemos entender que ya Dios nos ha perdonado. Jesús dice que cuando hay un testamento, para que un testamento se aplique en una persona, si su papá tiene mucho dinero, propiedades, y su papá lo mete a usted en el testamento, hasta que su papá se muera, a usted le va a tocar recibir el testamento, ¿verdad que sí? ¿Has visto las películas que hasta la gente se pelea por la herencia? En este testamento dice
que para que nosotros pudiéramos recibir la herencia, es necesario que intervenga la muerte del testador. Al morir Jesús, estaba habilitando el acceso a la herencia del Padre en nosotros. Murió el testador, entonces cobre la herencia, mi hermano. Si Jesús murió, usted tiene acceso a la herencia del Padre, a la bendición del cielo, a la vida eterna, a la vida en abundancia, a la vida que Cristo ha determinado pagar por usted. Al morir, Él le da acceso libre a todos los que quieran disfrutar de la herencia. Porque vea lo que dice el versículo 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Pero mi testador murió y resucitó. Entonces yo tengo acceso a la herencia juntamente con él. Esta sangre tiene poder y está activa hoy aquí para consagrarnos y para limpiarnos hoy, si lo reconocemos, si reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros. Pastor, ese mensaje suena como para que se convierta a alguien hoy. Sí, yo quiero que se convierta a la iglesia. Yo quiero que nos convirtamos a Cristo hoy. Yo quiero que hoy, como pueblo de Dios, reconozcamos la sangre. No la sangre para estar diciendo la sangre de Cristo. La sangre. Y está jugando play y le hacen un gol y dice la sangre de Cristo. Y le salen por una puerta ahí, lo asustan y dice la sangre de Cristo. Y hemos estado manipulando la sangre de Cristo de una manera equivocada, hablando de ella de una manera equivocada. Y le voy a mostrar algo poderoso. No voy a usar los pasajes porque eso no está aquí, siento decírselo. Cuando era el tiempo de la Pascua y la última plaga venía en Egipto, era la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios le dio una dirección a Moisés y le dijo a Moisés: Moisés, dile al pueblo que coman hierbas amargas, que coman pan sin levadura, que esto, que eso es parte de eso. Pero no voy a entrar en la Pascua. Quiero entrar en la parte donde él le dijo: y degolla un cordero y toma la sangre y úntala en los marcos de las puertas y en el dindel de la puerta. Él hacía la figura del marco con la sangre. Dice, haz una brochita, ahí lo dice de otra forma, una brochita, y embárrenlo en las puertas de los hijos de Israel. Cuando la muerte, el destructor, dice, pase por ahí, no los tocará. Esa es la promesa de la protección de la sangre. Pero lo curioso es que nosotros continuamente queremos desatar la sangre de Cristo sobre la gente. Que la sangre de Cristo te cubra, mi hijo. Hermano, si la sangre de Cristo no estuviera sobre usted, usted ya estaría muerto seguramente. Entonces no es un asunto, porque eso puede volverse superstición cristiana. Eso puede volverse como cuando la mamá católica lo veía salir a uno de la casa y le hacía toda la cosa en el pecho y en la cabeza y en la cara. Se me olvida cómo se llama eso ya. Pero usted sabe, los que se ríen saben que le hacían eso seguro. Y la mamá venía y y sentía que lo estaba protegiendo con eso. Mi hermano, la Pascua que ellos estaban celebrando en Egipto ese día era el último día que ellos iban a estar en Egipto, porque al día siguiente Faraón los iba a dejar libres. La Pascua representa la salvación, representa la remisión, representa cómo fueron redimidos. Esa Pascua representa a Jesús. Y la sangre en los lindeles de las puertas representa la cobertura
cobertura, de la protección, de la salvación de Jesús. Que cuando tú aceptaste a Jesús, ya la sangre de Jesús, fuiste como el sumo sacerdote, entraba, degollaba el animal y rozaba sus dedos y rozaba la sangre. Dice que rociaba todo con la sangre, rociaba la sangre para purificar y consagrar. Jesús, cuando tú lo aceptaste, Él roció con su sangre tu vida, y la roció toda tu vida fue rozada con la sangre de Jesús. Porque si esa sangre no estuviera sobre ti, ya seguramente habríamos sido consumidos, hubiéramos sido exterminados. Pero Jesús, como sumo sacerdote, lo llama Hebreos, dice, y tenemos a un sumo sacerdote que es mejor, dice Hebreos. Él, como sabe el ritual, con su sangre nos roció. Pedro dice, en el libro de Pedro dice, y con la sangre de Cristo con la que fuimos rociados con esa sangre. Y yo me imagino que así como rociaba el velo, y rociaba el arca, y rociaba el altar del incienso, así fui rociado yo, y fui lavado de los pecados, y estoy protegido. Nada me va a tocar. El diablo no puede meterse en mi vida, no debería estarme tocando, porque yo estoy rociado con la sangre. Yo quiero que usted entienda hoy el poder de la sangre. No para estar diciendo la sangre de Cristo por todo lado, sino para caminar en esta investidura, para caminar rociado de la sangre. Ya está hecho. Ya Él te roció con su sangre. Ahora camina rociado de la sangre. Hay un dicho que la gente dice, evangélico, que cuando el Padre te mira, no mira tus pecados, no mira tu maldad, no mira tu impureza. Él mira la sangre de su Hijo en ti, y entonces te ama. Porque te ama a través del sacrificio de Jesús. Yo hoy creo que yo fui rociado. Hoy, iglesia, tienes que creer que fuiste rociada con esa sangre preciosa, esa sangre hermosa. Póngase de pie alguien esta noche, levante sus manos, porque la sangre de Jesús nos roció. El día que lo recibimos, el día que le abrimos el corazón, fuimos bañados en esa sangre. Igual que los sacrificios, igual que lo que hacían los sacerdotes con Moisés, Jesús lo hizo con nosotros. Solamente que usó su propia sangre, solamente que Él entregó su cuerpo, solamente que Él lo hizo personal por usted y por mí. Esta sangre tiene poder y está activa hoy para consagrar tu vida. Y quiero leer este pasaje, pero quiero que lo leamos todos juntos, porque esto es demasiado poderoso. Yo no sé qué va a pasar cuando terminemos de leerlo. Hay gente que va a sentir convicción de pecado. Hay gente que va a sentir la necesidad de venir al altar y decirle al Señor: oh Señor, yo necesito que tú me laves con tu sangre. Yo necesito que tú me consagres a ti. Yo necesito ser rociado de esa sangre. Hebreos 9:23. Póngalo ahí, vamos a leer todos. Mire las pantallas. Mire las pantallas, vamos a leer todos en voz alta. Necesito que lo leas en voz alta y deja al Espíritu de Dios operar en tu vida. Vamos, 1, 2, 3. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entró en el cielo mismo. Deténgase ahí, por favor. Él no entró, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Él no entró en el templo o en el tabernáculo. Dice que sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Siga. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Siga. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
quitar de en medio el pecado. Hoy Jesús te quiere hacer libre de todo pecado. Esta semana nos consagramos a Él. Nos hemos estado consagrando. Nos hemos levantado delante de Él con amor, con adoración, con palabra, consagrando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y hoy recordamos, hoy hacemos memoria de la sangre. La sangre que, si hay algo que te consagra, si hay algo que te limpia, si hay algo que te hace una nueva criatura, es la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre poderosa está aquí para ti hoy, mi hermano. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Si hay alguien esta noche que dice: yo necesito la sangre de Jesús en mi vida, yo necesito reconocer a Cristo en mi corazón. Si has estado lejos de Dios, si has estado apartado del camino de Dios, si necesitas reconciliarte, si has estado ahí alejado, hoy la sangre te va a rociar y te va a limpiar de profundamente. Ven a aceptar a Cristo. Ven al altar a decirle: Jesús, yo necesito recibirte. Jesús, yo me quiero reconciliar contigo. Si has estado caminando en pecados en el mundo, si has estado haciendo las cosas mal, hermano, hermana, este es el día de tu salvación. Este es el día que la sangre te limpia. Este es el día que la sangre te purifica. Este es el día que ya no caminarán más en destrucción, ya no caminarán más en desgracia, en miseria. Ven a caminar con Jesús. Ven al altar a decirle a Cristo: quiero caminar contigo. Rocíame con tu sangre. Levante sus manos y vamos a declararlo esta noche. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. No hay nada imposible. Esa sangre ya lo hizo todo. Yo por amor. Esa sangre ya lo hizo todo. Hay poder en la sangre que Él derramó. Esa sangre ya lo hizo todo por mí. Hay poder en la sangre. Reconoce tus fallas, reconoce tus pecados delante de Él, y la sangre de Jesucristo te va a limpiar. La sangre de Jesús te va a purificar. Hay poder en la sangre que Él derramó. Cántenlo sintiendo esa sangre sobre ustedes. Ministrenlo sintiendo esa sangre que brota en sus vidas, la que los limpió, la que los llamó. En la sangre no dejó ni una gota, no dejó ni un poco. Todo lo botó, todo lo derramó, todo lo dejó vertido por ti y por mí. No se guardó nada. Fue perfecto por ti. Fue perfecto por ti. No fue fácil para Él, pero consideró que tú valías la pena. Consideró que tú valías la pena. Consideró que tú valías la pena. Hay poder en la sangre. Decláralo. La gente que me mira en las redes sociales, la sangre de Jesús está para ti también. Solamente reconoce a Cristo, reconoce a Jesús como Señor y Salvador, reconoce lo que Jesús hizo por ti. Los que me oyen por la radio, la sangre de Jesús está activa hoy para tu vida, para salvarte, para consagrarte, para purificar tu vida, para darte salvación, 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 salvación y vida eterna. Aleluya. Tu sangre es poderosa, Señor. Rabababasete de mamá. Yo por amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor.
sangre. ¿Cuántos lo declaran hoy? Tu sangre, tu sangre, tu sangre. La iglesia lo dice. Tu sangre. Decláralo. Tu sangre